Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Hesse-Rotenburg. Ella fue una princesa alemana que acabaría convirtiéndose en princesa consorte de Condé, pero antes de esto fue considerada como la candidata favorita para casarse con el rey Luis XV de Francia. Pero por culpa de una serie de intrigas palaciegas y a su mala salud, acabaría siendo descartada por la corona francesa, aunque posteriormente dicho monarca francés se acabaría arrepintiendo de haber tomado esta decisión. Espero que os guste esta biografía. Carolina Carlota de Hesse-Rotenburg nació el 18 de agosto de 1714 en el castillo de Rotenburg, en Hesse, en el Landgraviato de Hesse-Darmstadt, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del landgrave Ernesto II Leopoldo de Hesse-Rotenburg y de la esposa de este, la landgravina Leonor de Lobenstein-Beatain. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Carolina la octava de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún eran landgraves de Hesse-Rotenburg, siendo su abuelo paterno, Guillermo I, quien gobernaba en ese momento. La princesa recibe una estricta educación católica, al igual que sus hermanas, siendo educadas en religión, disciplina, bondad y en caridad, llevando una vida más bien de una monja que de una princesa. Cuando Carolina fue llegando a una edad casadera, ella fue propuesta para ser la esposa del rey Luis XV de Francia, convirtiéndose rápidamente en una de las candidatas favoritas para convertirse en reina consorte de Francia, siendo descrita como una muchacha de cierto encanto y hermosa, aparte de que era la hermana de la reina consorte de Cerdeña, Polixena de Hesse-Rotenburg. Pese a ser una de las candidatas favoritas, Carolina acabaría siendo descartada como posible esposa, debido a que ella era una muchacha un tanto delicada de salud que aún no menstruaba, necesitando el rey urgentemente el poder engendrar hijos lo antes posible. Además, algunos de los hermanos de Carolina fueron muy débiles y fallecieron durante la infancia, así que se temía que ocurriese lo mismo con los hijos que pudiese tener con el rey. Por esta razón, finalmente Luis XV se acabaría casando con la princesa polaca María Lesinska, un casamiento que había sido orquestado por el primo del rey, el príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, y su amante, la marquesa de Brie, ya que en un principio María Lesinska habría sido propuesta para ser la esposa del príncipe de Condé, algo que no le gustó demasiado a la marquesa de Brie, quien temía perder todo el poder e influencia que ejercía sobre su amante. Por esta razón hizo una exitosa campaña dentro de la corte francesa para que María Lesinska fuese elegida como la esposa de Luis XV de Francia, alejándola así del príncipe de Condé, perdiendo así Carolina su oportunidad de convertirse en reina consorte de Francia. Una vez casados los reyes Luis XV y María Lesinska, el príncipe de Condé acabaría cayendo en desgracia ante su gran impopularidad. Él había ejercido como primer ministro entre los años 1723 y 1726, pero al estar sumamente dominado por su amante, la marquesa de Brie, se decidió apartarlo de su cargo, mientras que la amante de este acabaría siendo exiliada. Ante su caída en desgracia, el príncipe de Condé se retiró al castillo de Chantilly, lugar donde se encontraba muy solo tras haber sido apartado de la marquesa de Brie. Durante el tiempo que permaneció en dicho lugar, el príncipe Luis Enrique meditó sobre su situación
y llegó a la conclusión de que quería volver a casarse y a tener descendencia, debido a que él era viudo tras haber perdido a su primera esposa, la princesa María Ana de Borbón-Conti, un matrimonio del que no habría nacido ningún hijo. Ante los deseos de casarse, la corona francesa empezó a buscarle un buen casamiento al príncipe de Condé con alguna princesa de buena familia, estableciéndose así un compromiso entre Luis Enrique y la antigua candidata favorita, Carolina, quedando así oficialmente comprometidos. Cuando la noticia de aquel compromiso llegó hasta los oídos de la marquesa de Prie, ésta decidió quitarse la vida, ya que había perdido absolutamente todo. El 24 de julio de 1728 se celebró la boda entre Carolina y el príncipe Luis Enrique en el departamento de Marne, en Châlons-en-Champagne, en Francia. Para entonces, ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 35. Carolina se llevó una gran decepción en el momento en el que vio por primera vez a su marido. Luis Enrique había sido descrito durante su juventud como un hombre apuesto y atlético, pero para el momento de su boda, éste había envejecido demasiado y estaba consumido por su libertinaje, no quedando ni rastro de lo que en su día llegó a ser, además de que se encontraba ciego de un ojo por culpa de un accidente de caza y era 22 años mayor que su esposa. Según se cuenta, el príncipe de Condé encontró a su jovencísima esposa como una muchacha muy hermosa, pero nunca logró consumar su matrimonio con Carolina, o al menos eso decían los rumores de la época. Luis Enrique pronto se mostró como un marido demasiado controlador y celoso, que sometió a la princesa bajo una estricta vigilancia para que ésta no le fuese infiel, ya que la muchacha, aparte de ser descrita como bonita y vivaz, también era un poco rebelde y pasional al encontrarse en plena adolescencia. En el año 1730, el príncipe de Condé fue perdonado por el rey Luis XV de Francia, algo que le permitió el poder regresar a la corte francesa junto a su jovencísima esposa, la cual sería presentada ante el rey. Y según se cuenta, Luis XV quedó tan fascinado con su belleza y encanto que se llegó a arrepentir de no haberse casado con ella. Se sabe que al príncipe de Condé le gustaba reunir a sus amistades en el Hotel de Condé, lugar donde exhibía a su jovencísima esposa ante sus amigos, mostrándola ante estos como un trofeo, algo que alimentaba el deseo de aquellos hombres que eran conocidos también por ser un tanto libertinos. Pronto, Carolina empezaría a ser cortejada en secreto por aquellos hombres que tanto la deseaban, incluso por uno de los mejores amigos de su marido, el conde Jean-Baptiste de Sade, quien era un destacado militar y diplomático francés, aunque sería especialmente conocido en el futuro por ser el padre del famoso escritor, el marqués de Sade. Al vivir continuamente bajo el estricto control de su marido, era casi imposible de que el conde de Sade pudiese acercarse a Carolina sin levantar sospechas. Por esta razón, se casó con una de sus damas de compañía, María Leonor de Maillet, un casamiento que no era para nada beneficioso para el conde y que incluso le costó su puesto como miembro del servicio del papado. En cambio, sí le mereció la pena para poder acercarse a Carolina, convirtiéndose así en amantes cuando ella tenía 19 años de edad y él 31. La relación amorosa que surgió entre Carolina y el conde de Sade duró entre los años 1733 y 1739, y durante los 6 años que mantuvieron aquel romance, la princesa alumbró al único hijo que llegó a tener, naciendo así en el año 1736 un niño que se llamó Luis José, quien llegaría a ser príncipe de Condé.
Al haberse quedado embarazada en el lapsus de tiempo en el que mantenía una relación extramatrimonial, se cree que su hijo, Luis José, era realmente hijo biológico del conde de Sade, y por lo tanto sería medio hermano del famoso escritor, el marqués de Sade. Pese a que se cree que su matrimonio con el príncipe de Condé nunca se llegó a consumir, muchos consideraron que la presencia de Carolina en la vida de su marido fue muy beneficiosa, debido a que éste había abandonado su vida libertina y se había convertido en un hombre bastante decente. Si es cierto de que su hijo Luis José no era realmente hijo de su marido Luis Enrique, éste le reconoció como hijo propio, tal vez en un intento de que el legado de los príncipes de Condé no llegase a su fin, debido a que era complicado que el príncipe llegase a tener hijos con su esposa, ya no solo porque no intimaban, sino porque Luis Enrique estaba realmente consumido por el estilo de vida que había llevado y por las enfermedades venéreas que había contraído. En el año 1740, su marido se retiró al castillo de Chantilly, lugar donde acabaría falleciendo poco después a causa de su pésima salud. Tras enviudar, la princesa se estableció definitivamente en la ciudad de París, donde llevaría una vida tranquila y visitaría de vez en cuando la corte francesa. Incluso en distintos momentos, ya fuese durante su matrimonio o en su viudez, distintos miembros de la corte y del gobierno pensaron en convertirla en una de las amantes del rey Luis XV, debido a que el monarca francés la consideraba hermosa y encantadora, pero tales planes nunca llegaron a realizarse. Pese a ser considerada atractiva, Carolina siempre sufrió de una mala salud, y tras sufrir de una breve enfermedad que la afectó mucho y a su delicado estado, la princesa acabaría falleciendo tan solo un año después que su marido, muriendo el 14 de junio de 1741, a los 27 años de edad, en la ciudad de París. Teniendo tan solo su hijo 5 años de edad cuando quedó huérfano de ambos padres. Sus restos mortales descansaron en el convento carmelita del barrio de San Jacobo de París, pero sus restos acabaron desapareciendo durante el transcurso de la Revolución Francesa y la posterior demolición de dicho lugar santo. No hay mucho más que decir sobre Carolina. Ella pasó a la historia por ser la principal candidata para convertirse en reina consorte de Francia, quedándose muy cerca de casarse con el rey Luis XV. Pero ante las malas condiciones de salud que ella presentaba y las intrigas palaciegas que llevaría a cabo la marquesa de Prie, finalmente acabaría siendo excluida de la lista de candidatas, casándose así el rey con otra mujer, aunque el monarca se acabaría arrepintiendo de esta decisión en cuanto la conoció en persona, considerándola demasiado atractiva y hermosa. Carolina acabaría convirtiéndose en princesa consorte de Condé, siendo así condenada a un matrimonio infeliz con un hombre libertino, enfermo y que tan solo la exhibiría como un simple trofeo ante sus amistades. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carolina de Hesse-Rotenburg. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que fueron consideradas como las candidatas favoritas para casarse con algún rey, pero por desgracia no se llegaron a celebrar tales bodas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.